Es un gusto y un privilegio para mí poder iniciar en esta ocasión esta gran campaña virtual, El que tiene oídos para oír, oiga, con el tema número 1 de la serie que hemos titulado No contabas con mi astucia. Antes de abrir la palabra al Señor, le invito a tener una oración conmigo para pedir su bendición. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra y sobre todo por la bendición de poder contar con tu ayuda para entender y discernir la verdad bíblica. Pedimos que tu Santo Espíritu se pueda manifestar con poder en esta hora y que todos y cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, podamos ser ministrados, fortalecidos, edificados y bendecidos por la obra poderosa del Espíritu Santo. Lo pedimos según tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios menciona en 1 de Juan 4 y el versículo 8 que Dios es amor. Su carácter es amor. Y Romanos 13 y el versículo 10 agrega que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque hay una conexión interesante entre estos dos versículos. En realidad, cuando una persona obedece los 10 mandamientos, está reflejando el carácter de Dios, porque el cumplimiento o la obediencia a la ley es equivalente al amor. Y como Dios es amor, entonces su ley es una transcripción de su carácter. O en otras palabras, su ley es su carácter revelado en palabras. Con razón, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, describe esta misma enseñanza, pero en otras palabras. Leamos lo que dice el verso 37 en adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos mandamientos mencionó Cristo aquí? 2. Sin embargo, si usted lee con cuidado el versículo 40, él dice que de estos dos depende toda la ley, porque en realidad estos dos son un resumen de los 10. La Biblia enseña que los 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas de piedra. ¿Cuántas tablas dije? 2 tablas de piedra. La primera tabla es dirigida hacia Jehová. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces yo obedezco los primeros 4 mandamientos que están ubicados en la primera tabla. Por otro lado, cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo obedezco los últimos 6 mandamientos que están ubicados en la segunda tabla. Por eso Cristo dice que estos 2 mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, en realidad son un resumen de los 10. De estos 2 dependen los 10. Y cuando nosotros nos deshacemos de una de las tablas, sea la primera o la segunda, estamos distorsionando el carácter de Dios. Y si nos deshacemos de tan solo un mandamiento de los 10, de igual forma estamos distorsionando el carácter de Dios, porque todos juntos los 10 son una transcripción o una revelación del carácter santo de Jehová. Con eso en mente, quiero leer ahora lo que dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, porque allí menciona el apóstol que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio. Y es importante mencionar que la palabra principio allí se está refiriendo al cielo, no el principio del jardín del Edén donde estaban Adán y Eva, sino más bien el principio celestial en el marco universal. El pecado empezó en el cielo. Y por eso 1 de Juan 3
Y el versículo 4 define la palabra pecado como transgresión de la ley o infracción de la ley. Leamos textualmente el versículo. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si el diablo peca desde el principio, desde que está en el cielo, significa que la ley estaba ¿desde cuándo? Desde el principio, porque si no hay ley, no hay pecado. Y obviamente el texto está diciendo que el diablo peca desde el principio en el contexto celestial, porque la ley de Dios existía desde el cielo. ¿Y por qué tenemos que entender que la ley existía desde el cielo? Por dos razones. Una, porque la ley define el pecado, es decir, la infracción de la ley es el pecado, y si no hay ley, no hay pecado. Dos, porque la ley es una transcripción del carácter de Dios, y como Dios es eterno, su carácter es eterno, y obviamente su ley también es eterna. ¿Me estoy explicando o no? ¿Me está siguiendo? ¿Está conectado? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia en cuanto a estas dos tablas de piedra, pero a la luz del lucero? Porque San Juan 8:44 dice que él peca desde el principio y menciona puntualmente dos pecados allí. Dice que él es homicida desde el principio y que es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora pregunto, ¿cuál tabla de la ley quebrantó Lucifer según Juan 8:44? ¿La primera tabla de la ley o la segunda tabla de la ley? Es evidente que está refiriéndose a la segunda tabla, que menciona no matarás y también menciona no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Sin embargo, si leemos con cuidado Isaías el capítulo 14, vamos a encontrar en el versículo 12 al 14 que Lucero también quebrantó la primera tabla de la ley estando allá en el cielo. Leamos textualmente los versículos. Isaías 14, del 12 al 14, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De dónde cayó Lucero? Del cielo. ¿Hacia dónde fue arrojado? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que estaba en el cielo y fue cortado del cielo porque lo arrojaron a la tierra, expulsado de un lugar a otro por pecador. Seguimos leyendo, verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Seré semejante a quién? ¿Qué quería hacer Lucero según estos textos? Quería derrocar a Dios de su trono, quería gobernar el universo, quería recibir adoración, y es evidente que con todos estos deseos y actitudes y pensamientos, Lucero también quebrantó la primera tabla de la ley. Así que no hay vuelta de hoja. Lucero quebrantó la segunda tabla, al igual como quebrantó la primera tabla. Y cuando fue arrojado y expulsado, Lucero se dedicó a promover dos grandes mentiras en contra de Dios para continuar distorsionando su carácter. Recuerde que la ley de Dios es una transcripción de su carácter y que Lucero está ceñido a distorsionarlo, desfigurarlo y pintarlo de la peor manera para que tú y yo no amemos a Jehová, no creamos en Jehová y no sirvamos a Jehová. Pero leamos ahora lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4, hablando acerca de estos dos aspectos que Lucero ha distorsionado para pintar mal a nuestro Dios. Dice así el texto:
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dos palabras muy importantes en este texto. Número uno, la palabra pecaron. ¿Qué palabra dije? Pecaron. ¿Qué palabra dije? Pecaron. Pregunto, ¿cuál es la definición de pecado según 1 Juan 3:4? La Biblia dice que la infracción de la ley es pecado. Otra pregunta, ¿desde cuándo existe el pecado? ¿Cuándo pecó Lucero? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? La palabra de Dios dice que él peca desde el principio, refiriéndose al principio en el contexto celestial. Por lo tanto, la ley de Dios existe en el cielo, porque si no hay ley, no hay pecado. Y no solamente pecó él, porque el texto que acabamos de leer dice que los ángeles pecaron. Todos los que se dejaron llevar por él también pecaron. Y cuando pecaron, la mentira que el diablo utilizó para distorsionar el carácter de Dios fue el hecho de que, según él, Dios le exigía a los ángeles obediencia a una ley que era imposible de obedecer. ¿Me están siguiendo? ¿Escucharon lo que yo dije? ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Que Dios le exige a los ángeles que obedezcan leyes que para ellos les es imposible obedecer. Por lo tanto, Dios es un ser injusto. Ahora escuche bien. La segunda mentira que utilizó el diablo para torcer y distorsionar el carácter divino fue basada a la palabra perdonó. Estoy en 2 de Pedro 2:4 y allí dice el texto, porque si Dios no perdonó. Él tomó esa palabra perdón y promovió entre los ángeles que Dios era tan malo, tan tirano y tan perverso que exigía que ellos obedecieran una ley que para ellos era imposible de obedecer. Y en el momento que ellos fallaban a esa ley, porque por sí no podían obedecerla, entonces ese Dios no tenía la capacidad de perdonar, porque no sabe lo que es ser misericordioso. ¿Alguien me está escuchando lo que yo estoy diciendo? Porque es que esto es increíble, que Lucero, que vivía en la misma presencia de Jehová, decidiera rebelarse contra él y divulgar estas falacias a nivel celestial para arrastrar con él a la tercera parte de los ángeles. Dos mentiras, dos tablas de la ley, dos grandes mandamientos. Y hoy por hoy, según la Biblia, Lucero está aquí en la tierra promoviendo estas mismas dos grandes mentiras. Por eso en el libro de Génesis, cuando estudiamos la caída de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, tenemos que mirarlo a la luz de estas dos grandes mentiras. A ver, ¿quién se acuerda de lo que estamos estudiando hoy? El tema se llama No contabas con mi astucia. Y vimos primero que Dios es amor. Ese es su carácter, 1 Juan 4:8, pero también vimos que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, si yo soy obediente a la ley de Dios, yo reflejo su carácter, porque la ley es una transcripción de su carácter. Y la persona que está trabajando incesantemente para distorsionar el carácter de Dios es Satanás. Lo hace atacando la ley, lo hace omitiendo parte de la ley, lo hace torciendo la ley, porque cualquier daño que le haga la ley afecta directamente la imagen de Dios. Es por eso que tenemos que repasar la historia del pecado de Adán y Eva a la luz de estas dos grandes mentiras del diablo. Con una mentira hecha por el suelo la justicia de Dios, porque dice él que Dios le exige a los ángeles una obediencia a la ley que ellos no tienen la capacidad de ejecutar.
Y dos, que si ellos fallan a esa ley, Dios es tan malo que no tiene la capacidad de perdonar porque no tiene misericordia. Ataca su justicia y también ataca su misericordia. Así que vamos al libro de Génesis, el capítulo 3, para repasar rápidamente cómo fue que el enemigo aplicó estas mentiras a Adán y Eva. Dice el versículo 1 así: pero la serpiente era astuta, no olviden esa palabra, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga lo que la serpiente le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál de las dos características divinas está echando Satanás por el suelo? ¿La justicia de Dios o la misericordia de Dios? Obviamente, el diablo está diciendo: ¿qué Dios tan malo es el que sirve usted, que creó todos estos árboles y de una forma injusta ni siquiera le permite comer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, se tienen que morir de hambre. ¿Qué clase de Dios es ese? Ahora sigo leyendo, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire cómo el diablo sigue atacando la justicia divina y le vende a Eva que Dios no quiere que coma nada y tampoco Dios quiere que ella se le abran los ojos y adquiera sabiduría. Es decir, Dios es tan injusto que quiere mantenerla en ignorancia. Dios es tan injusto que quiere dejarla morir de hambre, porque Dios simplemente es injusto. Si usted sigue leyendo el contexto, se va a dar cuenta que cuando Adán y Eva comen la fruta, según el versículo 6 y 7, y pecan, quiero recalcar que Adán y Eva pecaron, y si no hay ley, no hay qué. A ver, ¿me están siguiendo o no? ¿Cuál es la definición de pecado según 1 Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si Adán y Eva pecaron, significa que existía la ley, ¿sí o no? Claro que sí, porque en realidad la ley moral existe desde el cielo. Lucifer pecó en el cielo. La ley es eterna porque es una transcripción del carácter eterno de Dios. Y donde no hay ley, no hay pecado. Adán y Eva pecan porque Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, refiriéndose a Adán. Si no hubiese ley en el Edén, Adán no podría pecar. Y Génesis 3:6 y 7 dice claramente que cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, versículo clave. Si la Biblia es suya, quiero animarle a que subraye o resalte esta palabra que voy a mencionar: escondieron. Leamos el texto completo, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Repito, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De quién se escondieron? ¿Del diablo? ¿Qué dice el texto bíblico? Que ahí venía el diablo y Adán y Eva se escondieron de él. ¿Así es la cosa? Muchacho, leamos el versículo con cuidado, porque ahí dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿De quién se está escondiendo Adán y Eva? Se están escondiendo de Jehová Dios. El versículo 9 y 10 sigue diciendo: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otra palabra clave: tuve miedo. Adán y Eva se escondieron de Jehová porque Adán y Eva tenían miedo de Jehová.
Y la pregunta del millón es, ¿qué es lo que ocurrió para que Adán y Eva, que antes estaban enamorados de Jehová y disfrutaban la presencia de Jehová, ahora se están escondiendo de Jehová? Ahora le tienen miedo a Jehová. ¿Qué otro aspecto del carácter de Dios Satanás ha distorsionado en la mente de Adán y Eva? Ya lo hizo con la justicia, ¿cierto? ¿Cuál es la que queda? Obviamente la misericordia. Por eso, primera de Juan, el capítulo 4, quiero que pongan un dedo allí en Génesis, pero acompáñame rápidamente a primera de Juan, capítulo 4, para que usted vea qué fue lo que Satanás le vendió a Adán y Eva para que huyeran de la presencia de Jehová, se escondieran de él y tuvieran miedo de él. Primera de Juan 4:18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué interesante este versículo a la luz de la experiencia de Adán y Eva. Ellos comen la fruta y ahora ellos se dan cuenta que están desnudos. Jehová baja al jardín como solía hacerlo y Adán y Eva se están escondiendo de la presencia de Jehová porque tienen miedo al castigo. Ya no tienen un amor perfecto hacia él, sino que ahora le tienen miedo y creen en su corazón que Jehová viene a castigarlos y a destruirlos, porque según lo que el diablo les vendió, Jehová le pone leyes a sus criaturas que ellos no tienen la capacidad de obedecer. Y cuando ellos desobedecen esas leyes, entonces como Jehová no sabe perdonar, como Jehová no tiene misericordia, lo único que él busca a la criatura es para castigar y destruir. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Porque me interesa presentar delante del universo, delante del mundo, que Jehová mi Dios sigue siendo justo y sigue siendo misericordioso. El diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. ¿Alguien dice amén? Entonces, a manera de repaso, ¿quién se acuerda cuáles son las dos grandes mentiras que usa el diablo para torcer y distorsionar el carácter de Dios? A ver, ¿quién se acuerda? Número 1, que Dios demanda de sus criaturas una obediencia a leyes que ellos no tienen la capacidad de cumplir, porque sus leyes y su persona, Jehová mismo, es un ser injusto. Por otro lado, cuando las criaturas de Jehová desobedecen esas leyes que ellos no pueden cumplir porque él es injusto, este ser llamado Jehová es tan tirano, tan malo y perverso que no sabe perdonar porque no tiene misericordia. Y eso fue lo mismo que le vendió a Eva. Dios es tan injusto contigo, Eva, que no te va a permitir comer de ninguno de los árboles que él creó. Él es tan injusto contigo que él no quiere que tú comas de esa fruta y que tú puedas adquirir sabiduría y ser como Dios, porque él es injusto. Y en el momento que ellos comen la fruta, entonces el mismo diablo les dice: ahora sí, huyan por su vida, porque ahí viene Dios y él es tan malo que él no sabe perdonar, los va a castigar, los va a matar, porque Dios no sabe tener misericordia. Con razón, Santiago, el capítulo 4 y el versículo 4 describe la experiencia de Adán y Eva desde una perspectiva espiritual. Note lo que dice el texto: oh almas adúlteras. ¿Almas qué? Adán y Eva cometieron adulterio espiritual al desobedecer a Dios, al esconderse de Dios y al unirse con el diablo. El texto sigue diciendo: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando ellos comen esa fruta,
ellos se hacen enemigos de Dios y se convierten en amigos del diablo. Por eso cuando Dios bajó al jardín, se esconden de él, le tienen miedo a él, porque ahora su lealtad, su amor y su corazón está con el diablo. El amigo de Adán y Eva ahora es el diablo. El enemigo de Adán y Eva ahora es Dios. La tortilla se volteó. ¿Y quién fue el que hizo ese trabajo en la mente de ellos para que miraran a Dios como un tirano? Para que miraran a Dios como un ser injusto, un ser sin misericordia, un ser que no sabe perdonar. Obviamente ese trabajo magistral lo hizo el diablo, porque su finalidad en este mundo es distorsionar el carácter de Dios a través del ataque a su ley. Con eso en mente, vamos a regresar al capítulo 3 del libro de Génesis para leer lo que dice el versículo 14. Porque Jehová Dios va a tener una conversación ahora con Satanás y va a puntualizar unas cosas que son cruciales para tu salvación y para la mía. Génesis 3 y el versículo 14 dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Con quién está hablando Jehová? Con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Se acuerdan que en el versículo 1 el texto decía que la serpiente era astuta? ¿Se acuerdan que leí esa palabra astuta varias veces? Porque en realidad Satanás utilizó a la serpiente como un instrumento para llevar a Eva a la perdición. Y ahora Jehová está hablando con la serpiente. Y Jehová le dice a la serpiente lo siguiente: por cuanto esto hiciste. Paremos allí. ¿Qué significa por cuanto esto hiciste? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? A ver, ¿quién se acuerda lo que hizo el diablo con Adán y Eva para lograr llevarlos a desobedecer la ley de Dios? Primer punto, les hizo pensar que Dios era injusto, que Dios quería que pasaran hambre, que Dios quería que se mantuvieran en ignorancia, en oscuridad. Y obviamente que Dios quería que ellos obedecieran una ley que ellos no tenían la capacidad de obedecer. Él vendió que Dios era un ser injusto. Pero además de eso, en el momento que logró que ellos desobedecieran a Jehová y pecaran contra él, entonces les vendió la segunda gran mentira. Y es el hecho de que según él, Dios no los va a perdonar. Él no sabe perdonar. Lo único que él sabe hacer es destruir, matar, castigar. Así que escóndanse porque ahí viene el hombre. Ahí viene el hombre. Escóndase. Y Adán y Eva salieron espantados de la presencia de Jehová porque el diablo les hizo creer que él era el amigo de ellos y que Jehová era su enemigo. Por cuanto esto hiciste, por cuanto distorsionaste mi carácter delante de mis hijos, por cuanto le robaste mi lealtad y mi cariño, por cuanto los volviste mis enemigos, por cuanto esto hiciste, dice Jehová a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Me gusta pensar que mientras el diablo escucha a Dios pronunciar su maldición o pronunciar la maldición sobre él, se queda pensando que él tiene a Dios arrinconado. Se queda pensando que él tiene a Dios entre la espada y la pared. Se queda pensando que él tiene a Dios contra las cuerdas. Porque hasta este momento Adán y Eva siguen siendo enemigos de Dios. Adán y Eva siguen escondiéndose de Dios. Adán y Eva siguen siendo leales al diablo, aman al diablo, son amigos del diablo y no quieren nada con Dios. Porque el carácter de Dios ha sido distorsionado en sus mentes por la obra maquiavélica del diablo. Por lo tanto, él siente que él tiene a Dios contra las cuerdas porque sus criaturas no quieren nada con él. Y según el diablo, Dios no puede ser justo y Dios no puede ser misericordioso. Por lo tanto,
tiene que matar a Adán y Eva hoy, porque pecaron y la paga del pecado es muerte. Y en el momento que los mate, voy a salir por todo el universo a decirle a todas las criaturas que todo lo que yo había dicho de Dios es verdad. Él es malo, Él no sabe perdonar, Él exige a la gente que hagan cosas que no tienen la capacidad de obedecer, porque Él es tirano, malo, vengador y perverso. Así que lo tengo donde lo quiero. Sin embargo, el versículo 15 es crucial. Si la Biblia es suya, yo le animo que lo resalte, que lo marque, que le ponga un asterisco, un punto, alguna cosa que lo pueda identificar, porque lo que Dios va a decir aquí revolucionó la historia de este planeta. El versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dice a la serpiente: voy a permitir que la simiente de mujer nazca en este mundo para herirte en la cabeza. Esa simiente de mujer es mi hijo. Y cuando mi hijo nazca de una mujer para destruirte a ti y aplastar tu cabeza, quiero que tengas claro algo hoy, Satanás. Él tiene el poder para destruirte. Él tiene el poder para herirte en la cabeza y hacerte desaparecer para siempre. Pero antes de él hacerlo, él se va a entregar. Él va a dejarse matar. Él va a dejarse acribillar, porque Él viene a este mundo con la intención de demostrar que las dos grandes mentiras que tú has dicho de mi persona no tienen fundamento. Mi hijo, al entregarse para que tú le hieras en el calcañar, al entregarse para que tú le hieras en el talón, es una herida temporal. Él va a demostrar ante todo el universo que yo soy justo y también soy misericordioso. ¿Por qué? Escuchen bien lo que voy a decir. La simiente de la mujer en el versículo 15 representa a Cristo. Y Él tiene el poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, Él se va a entregar por amor a Adán y Eva. Él está diciendo en este texto: los que deberían de morir hoy son Adán y Eva. Sin embargo, porque yo soy un Dios misericordioso, voy a entregar a mi hijo, simiente mujer, para que sea él quien muera en lugar de ellos. Y eso lo hago por misericordia. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? ¿Alguien está captando el panorama? Dios está refutando la mentira del diablo de que Él no sabe perdonar, de que Él no es misericordioso, y lo está prometiendo entregando a la simiente de la mujer para ser herido en el calcañar por Satanás. Por otro lado, Dios está dejando claro que el pecado se tiene que pagar, porque Él es un Dios justo y el pecado no puede pasar desapercibido. La salvedad es que los que deberían de pagarlo son Adán y Eva, pero el que en realidad lo va a pagar es mi hijo, porque como yo soy un Dios justo, necesito pagar el pecado. Necesito que se cumpla lo que la ley demanda. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, mi hijo morirá, recibirá una herida en el calcañar para que la ley pueda mantenerse santa, justa y buena. Sin embargo, al morir mi hijo, si Adán y Eva creen en él, ellos pueden recibir perdón y ellos pueden ser salvos, porque Dios también es misericordioso. Génesis 3:15, tremendo versículo. Cristo prometido, Cristo profetizado, la simiente de la mujer, tan poderoso como nadie, que puede aplastar la cabeza de la serpiente. Sin embargo, no lo va a hacer sin antes entregarse para que la serpiente lo hiera en la cruz del Calvario, lo lastime,
lo martirice, lo humille, lo clave a la cruz, y esta herida en el calcañar, después de 3 días sanará. Cristo resucitará con poder y gran gloria, y al final de la historia aplastará la cabeza de la serpiente para gloria de Dios y para nuestra salvación. La palabra de Dios dice que con esta enseñanza Adán y Eva tenían esperanza. Oh sí, con esta promesa de Dios Adán y Eva tenían solución para su pecado, porque Dios es amor, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. De hecho, el texto 15 tiene una palabra fundamental que no quiero pasar por alto. Dice el versículo así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Pondré qué? Enemistad. Pregunto, ¿cuál es el antónimo de enemistad? ¿Qué es lo opuesto a la enemistad? Obviamente la amistad, ¿cierto? Entonces, la Biblia está diciendo que Dios va a poner una enemistad entre Adán y Eva y la serpiente. Ahora escuchen bien. ¿Cuál es la relación de Adán y Eva con la serpiente antes de que Dios ponga esta enemistad? ¿En qué condición se encuentran Adán y Eva con el diablo antes de que Dios crea esta enemistad entre ellos? Claramente podemos deducir que son amigos. De hecho, leímos en Santiago 4:4 que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Adán y Eva se hicieron amigos del diablo y enemigos de Dios. Y cuando se hacen amigos del diablo, pierden la capacidad de elección. Eso es muy importante entenderlo. Cuando ellos pecan contra Dios y se hacen amigos del diablo, ellos pierden el libre albedrío. Note lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Adán y Eva fueron vencidos por el diablo y al pecar se convirtieron en esclavos del diablo. Por lo tanto, al estar esclavizados al pecado, esclavizados a la maldad, al ser amigos del diablo, al ser enemigos de Dios, la Biblia inclusive dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Pasaron a ser posesión del diablo, pasaron a ser pertenencia al diablo, ya no tenían libre albedrío, eran esclavos al pecado, a la maldad, al diablo para siempre. Y Dios en su misericordia decidió por gracia poner una enemistad entre ellos y el diablo para devolverles el libre albedrío, para devolverles la libre elección. Dios dijo: los voy a ayudar. Voy a crear una enemistad entre ustedes y el diablo para que si ustedes creen en la promesa que acabo de dar, que la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, va a morir por ustedes, va a aplastar la cabeza del diablo. Si ustedes creen esa promesa, hoy ustedes pueden demostrarlo a través de su fe. Adán y Eva, ¿me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Y me imagino, apreciado amigo que me escuchas, que Adán y Eva, cuando Dios creó esa enemistad entre ellos y el diablo y les devolvió el libre albedrío, ellos quedaron impresionados al volver a captar la santidad del carácter de Dios, al volver a captar la pureza del carácter de Dios, al volver a captar la maravilla del amor de Dios, porque se están dando cuenta que antes de ellos morir, más bien Dios va a entregar a su Hijo para morir por ellos. Y eso es lo opuesto a lo que el diablo les había vendido. Y por eso en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21, describe que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esas pieles las tomó de corderos que fueron sacrificados.
Porque Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado o sacrificado desde el principio del mundo. Y esa palabra principio se aplica al Edén. No es el principio del universo, sino que el principio del mundo, porque hubo sacrificios en el Edén cuando Adán y Eva escucharon que Cristo habría de morir por sus pecados. Ellos lo creyeron y a partir de allí demostraron su fe en Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificando corderos en obediencia a la orden divina. Porque Dios activó la ley ceremonial que tiene que ver con sacrificios, con ceremonias, con derramamiento de sangre, para que si Adán y Eva creyeran la promesa, lo demostraran en ese momento. Y apreciado amigo que me escuchas, la Biblia dice en 1 de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 al 20, hablando de esta experiencia del sacrificio, lo siguiente. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿fuisteis qué? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Adán y Eva fueron rescatados de su vana manera de vivir. Esconderse de Dios era una vana manera de vivir. Tenerle miedo a Dios era una vana manera de vivir. Desobedecer la ley de Dios era una vana manera de vivir. Pero Cristo, a través de la promesa que dice Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a ser herida en el calcañar para traer salvación a Adán y Eva, es el que rescata al pecador. Y el texto dice que tiene que ser Cristo, porque no hay oro, ni plata, ni ningún dinero del mundo que pueda pagar por nuestra salvación. Solamente lo que dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿La sangre de quién? La sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿cómo representó Adán y Eva su fe en Cristo en el Edén? ¿De qué manera Dios les enseñó que debían demostrar su fe en la promesa de Génesis 3:15? Dice el texto, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínense el escenario. Dios le dice a Adán y a Eva, tráigame un par de corderitos. ¿Esos corderitos son inocentes, sí o no? Sí lo son. ¿Son perfectos, sí o no? Sí lo son. ¿Son mansos, sí o no? Sí lo son. Ahora necesito que los degollen. Y eso fue algo impresionante para Adán y Eva, porque nunca habían visto sangre, nunca habían visto muerte, y les tocó sacrificar a esos corderitos para demostrar su fe en Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios. Y fue con las pieles de esos corderos que Jehová le hizo túnicas de pieles y los vistió, para demostrarles a ellos que sus pecados habían sido perdonados y que la justicia de Dios había sido vindicada. ¿Por qué? Porque el sacrificio de ese cordero representaba por fe el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Por eso el versículo 20 aquí dice que ese sacrificio o ese cordero que es Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo tenía Dios ese plan listo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque aunque el diablo fue astuto al usar a la serpiente para que Adán y Eva pecaran contra Dios, me gusta pensar que al diablo se le puede echar en la cara, no contabas con mi astucia, porque Dios tenía un plan B, un plan de emergencia, un plan de salvación, un plan de rescate para salvar a sus criaturas en caso de ser necesario. Y el plan lo tenía desde antes de la fundación del mundo, porque aunque el diablo no lo sabía,
Dios le puede decir en su propia cara: no contabas con mi astucia. Aquí tengo un plan, aquí tengo un cordero, aquí tengo un salvador, aquí tengo un redentor, aquí tengo un Mesías, aquí tengo a mi hijo unigénito que está dispuesto a bajar al mundo en forma humana, a morir en la cruz, a ser la simiente de la mujer que reciba la herida de calcañar, y al tercer día se va a levantar en victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y ese Adán y Eva, si creen en esa promesa, podrán ser salvos, y la ley será justa y Dios será misericordioso, porque todo lo que has dicho de mi carácter y mi persona es nada más que mentira, y mi hijo me vindicará delante de todo el universo, para que la gloria sea para el Padre en el nombre de Jesús. El texto dice que este plan estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora escuchen bien, este plan tiene varias etapas. Una es cuando se hizo, cuando se diseñó antes de la fundación del mundo. Otra etapa es cuando se anunció. Se anunció en el principio del mundo, en Génesis 3:15, cuando Dios lo dijo a la serpiente para que supiera que alguien iba a morir para pagar el pecado contra su ley, pero no iba a ser Adán y Eva, sino que iba a ser su hijo, Cristo, la simiente mujer. Ese momento el plan se anunció, se prometió la venida del Mesías, pero el plan se ejecutó en los postreros tiempos, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario en victoria, porque Cristo es el León de Judá que vino a este mundo para traer salvación a Adán y Eva y a toda su descendencia. Tres momentos distintos: cuando se diseñó el plan, cuando se anunció el plan y cuando se ejecutó el plan. Pero como Dios es un Dios tan maravilloso y poderoso, tenía el plan desde antes de la fundación del mundo, para que el diablo le quede bien grabado en su memoria: no contabas con mi astucia. Con eso en mente, quiero invitarte a leer conmigo el último versículo de este tema, que voy a tomarlo del Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos que la ley de Dios existe desde el cielo, porque Satanás o Lucifer pecó estando en la misma presencia de Dios en las cortes celestiales. Donde no hay ley, no hay pecado. Después de eso, estudiamos que Adán y Eva pecaron en el mismo principio del mundo, en el paraíso, en el Edén, porque en el Edén también existía la ley. Pero el texto aquí está diciendo que la ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, el pueblo de Israel recibió la ley en tablas de piedra en la persona de Moisés. En la misma ley que existía en el Edén, es la misma ley que existía en el cielo, porque la ley es una transcripción del carácter de Dios. Es el carácter de Dios revelado en palabras. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Ahora mire lo que dice el verso. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pregunto, ¿cuándo fue que Dios manifestó su gracia para quitar la amistad entre Adán y Eva y Satanás? ¿Cuándo fue que Dios rompió con esa amistad entre ellos, poniendo una enemistad para que volvieran a tener libre albedrío? Lo leímos ¿en dónde? En Génesis 3:15, donde el texto dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Ellos merecían que Dios hiciera eso, sí o no? Claro que no. ¿Qué es lo que ellos merecían?
palo y candela, por supuesto, porque habían pecado, habían sido desobedientes, se habían escondido de Dios, tenían temor de Dios, eran enemigos de Dios. Lo único que merecían era palo y candela. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios rompió con esa amistad entre ellos y el diablo por gracia. No era algo que ellos merecían, pero Dios lo hizo por gracia, porque la gracia fue implementada desde Génesis 3:15. Y lo interesante es que el texto dice que no solamente la gracia, sino también la verdad. Ahora pregunto, ¿se acuerda cuál fue la primera mentira que le dijo Satanás a Eva? En Génesis 3, versículo 4, ¿qué fue lo que le dijo a ella? Si usted come esa fruta, no moriréis. ¿Se acuerda la historia? No moriréis, no moriréis, no moriréis. En otras palabras, usted puede ser desobediente y aún así no muere. ¿Eso es cierto o es mentira? Claro que es mentira. Y obviamente, cuando ellos creen esa mentira y se hacen esclavos del diablo, y se hacen amigos del diablo, y se hacen enemigos de Dios, estaban en total necesidad de una liberación del padre de toda mentira para poder volver a creer la verdad. Y el texto dice que esa gracia y esa verdad que Adán y Eva experimentaron vino por medio de Jesucristo. Ahora pregunto, ¿murió Jesucristo ese día que Adán y Eva experimentaron la gracia de Dios y volvieron a tener el privilegio de creer la verdad de Dios? ¿Murió Cristo allí, sí o no? En lo absoluto, Jesús no murió ese día. Pero ¿qué fue lo que ocurrió ese día? Recuerde que el plan tiene 3 etapas. Hay una etapa que ocurrió antes de la fundación del mundo, el plan de rescate, el plan de salvación, el plan B, el plan de emergencia. Antes de la fundación del mundo es la primera etapa. Pero en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan, entonces se activó la segunda etapa, que fue el momento de anunciar el plan. El momento de dar a conocer el plan. Adán y Eva lo escucharon, lo creyeron, ejercieron fe, y por eso a partir de allí Jesucristo era el Mesías en la mente de Adán y Eva. Y todo el Antiguo Testamento, los que sacrificaban corderitos estaban diciendo: yo creo en el Mesías, yo creo en el Mesías, yo creo en el Mesías. Inclusive Caín y Abel fueron instruidos por Adán y Eva de que debían presentar ofrenda con sangre a Jehová, porque el corderito o la ovejita representa al Mesías. Y por eso en Génesis capítulo 4 Jehová no acepta la ofrenda de Caín, porque Caín está buscando salvación sin Jesucristo. Adán le explicó, Eva le explicó, le enseñaron a través de su propia experiencia que el pecado es horrendo, que sus consecuencias son horrendas, que deberían de ser obedientes a Dios, porque ellos estaban vivos por gracia y pudieron volver a creer la verdad y vivir la verdad por gracia, porque Jesucristo con su gracia y su verdad fue prometido desde Génesis 3:15. Y apreciado amigo que me escuchas, apreciada hermana que me escuchas, la Biblia enseña en Génesis 5:5 que Adán vivió 930 años después de haber pecado y después de haber merecido la muerte el mismo día que pecó, porque la palabra de Dios decía: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán no murió ese día, más bien vivió 930 años de vida por gracia y por misericordia. Porque aunque el diablo utilizó su astucia para llevar a Eva y a Adán a pecar, me gusta pensar que Jehová, nuestro Dios todopoderoso, podría mirarle al diablo en su cara y decirle: usted cree que me tenía arrinconado, ¿cierto? Usted cree que me tenía contra las cuerdas, ¿cierto? Usted cree que me tenía entre la espada y la pared, ¿cierto? Pues escuche lo que tengo que decir en esta hora, porque antes de la fundación de este mundo, yo tenía un plan de rescate, un plan de salvación, un plan de emergencia, un plan B, porque usted no contaba con mi astucia.